Aló, buenas noches. Aló, ¿me escuchan? Muchachos, eh, bueno, es que pensé que me escuchaba, que no me estaban escuchando. Entonces, bueno, yo voy a comenzar. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero esperemos estar superados. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Listo. Permítame un segundito. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos a la clase de medicina laboral. Yo, pues, de verdad que me disculpo por los problemas técnicos. Me estaba apoyando la profesora Patricia Telles, pues, que es muy querida y ya muy experta aquí en el tema técnico. Pues igual contamos con una hora. Espero que ustedes cuenten también con la misma hora a partir de este momento. Aunque es un poquito de tiempo, vamos a tratar de optimizar. ¿Cuál es la ventaja? Es que nosotros aquí en esta materia de medicina laboral, básicamente vamos a hacer un repaso de cosas que ustedes ya han visto en legislación. Por tal razón, yo voy a pasar rápidamente esta parte de presentación, que es la misma presentación que ustedes tienen ahí en el aplicativo, y me imagino que pues ya la habrán leído. Entonces, yo me voy a parar en el artículo tercero de la ley 1562, que es la que define qué es un accidente de trabajo. Eh, Permítame un segundo, porque ahora 1562, artículo tercero. Entonces, yo sé que ustedes ya vieron esto. Solamente quiero que quedemos claro que el concepto de un accidente de trabajo es la primera característica es que sea un evento agudo. La segunda característica es que haya una lesión en el trabajador. La tercera característica es que sea con causa o con ocasión del trabajo. Y luego ahí siguen las siguientes características, y es que esté en subordinación, que el transporte lo esté poniendo el empleador, que esté en función sindical, que esté en una labor recreativa o deportiva. En esas circunstancias es que se considera un accidente de trabajo, y eso ustedes ya lo saben. Entonces, digamos que el concepto ya está en blanco y negro. ¿Cómo hacemos nosotros para el proceso de calificación de origen en primera oportunidad? También en la presentación también yo les sugerí que se leyeran el artículo 142 de del decreto 019 del 2012. Ese artículo no es un artículo muy grande, pero tiene muchísima información. Básicamente el artículo lo que dice es, venga, ¿quién debe calificar el origen de un accidente en primera oportunidad? El origen de un accidente en primera oportunidad lo puede calificar o la ARL o la EPS o el Fondo de Pensiones. A quien le haya llegado de primeras, ese lo califica. Si la solicitud o el reporte le llegó a la ARL, entonces la ARL lo va a calificar en primera oportunidad. Quiero que se lo tengan totalmente claro, porque esto es lo que me va a definir aquí, a partir de aquí, el proceso al seguir en medicina laboral. Entonces, cuando a mí me dicen, si se presentó un accidente de trabajo, el accidente de trabajo fue reportado a la administradora de riesgos laborales, ¿quién lo va a calificar en primera oportunidad? La ARL. Pero si sucedió un accidente de trabajo y el trabajador se fue directo por la EPS, ¿quién va a calificar el origen del accidente? Lo va a calificar en primera oportunidad la EPS.
o si le llegó al fondo, lo califica el fondo. Para que se inicie el proceso de calificación de origen en primera oportunidad, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es el reporte del accidente de trabajo. Ustedes creo que ya debieron haber visto en legislación el formato del reporte de un presunto accidente de trabajo. Eso es lo que definitivamente abre la puerta para el proceso. Una vez se ha reportado el accidente de trabajo, ¿qué sigue? Sigue la investigación del accidente de trabajo. Ustedes saben también por legislación que la investigación del accidente de trabajo se realiza por la resolución 1401. Y recuerden, por favor, que todos los accidentes se tienen que investigar y que solamente los accidentes que están configurados como graves en la resolución son los que se tienen que mandar al ministerio, la investigación y todo el plan de mejora. Entonces, abrimos el proceso ¿con qué? Con el reporte del accidente de trabajo. Recuerden que para el reporte del accidente de trabajo tenemos 48 horas o 2 días hábiles a partir que el accidente ocurrió. Viene la investigación. Para la investigación, acuérdense que la norma que definió que tenemos 15 días calendario para realizar la investigación y aportarla al ministerio en caso que sea un accidente grave. Luego viene el aporte de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Es decir, que si la empresa reportó un accidente de trabajo y estaba en un evento deportivo, ¿qué se tiene que aportar? Se tiene que aportar la planilla, se tiene que aportar las inscripciones, se tiene que aportar la invitación. Si lo que está haciendo el trabajador, por decirles, el accidente ocurrió por fuera del horario, entonces lo que tiene que aportar de pruebas la empresa es un correo o un otro si al contrato o algo en el contrato que diga que por fuera del horario puede estar realizando actividades. Una vez yo tenga el reporte, una vez tenga la investigación, una vez tenga la carga, la prueba, entonces se procede a calificar el origen del evento. ¿Quién lo va a calificar? Pues a quien se lo reportaron. Vamos a asumir que esta vez se lo reportaron a la ARL, entonces la ARL lo va a calificar en primera oportunidad. Ya con las pruebas, entonces yo califico. Tengo dos opciones de calificar. Califico sí o califico no. ¿No es cierto? Si yo califico sí el evento como sí accidente de trabajo, entonces ¿qué va a iniciar? Va a iniciar la cobertura de prestaciones. Acuérdense también por legislación que las prestaciones son asistenciales y económicas. Entonces, si yo fui a ARL, me lo notificaron a mí, me lo reportaron en primera oportunidad a mí. Entonces, yo a ARL voy a calificar en primera oportunidad. Yo a ARL, entonces, decidí que era un sí accidente de trabajo. Si decidí que era un accidente de trabajo, entonces arranca el proceso de asistencial económico. Pero si yo a ARL decidí que ese no configuraba como accidente de trabajo, entonces, ¿qué hago? Notifico. ¿A quién notifico? Notifico a las partes interesadas. El concepto de partes interesadas también está en el artículo 142 del decreto 019. Entonces, ¿qué dice? ¿Quiénes son partes interesadas en el proceso del origen del accidente? Una parte interesada es el trabajador, otra parte interesada es el empleador, otra parte interesada es la EPS, otra parte interesada es el fondo de pensiones. Entonces, cuando yo decidí que era sí o que decidí que era no accidente de trabajo, yo le debo notificar a todas las partes interesadas. La notificación se hace a través de una carta. La carta también yo les pegué el modelo de carta de negación de un accidente de trabajo en sus presentaciones. Entonces, en esa cartica nosotros tenemos que decir, calificamos sí o calificamos no, cuál fue la razón por la cual calificamos sí o no, ¿no es cierto? Y tenemos que decir cuánto tiempo tiene el trabajador para controvertir. Acuérdense que todos los trabajadores tienen el derecho a controvertir. La norma, que es la misma, artículo 142, define que un trabajador tiene 10 días para controvertir el origen de un evento. Entonces yo notifico el no en este caso, le digo, esto es un accidente de trabajo porque no cumple el concepto de agudo o porque no cumple el concepto de horario o de funciones y va a tener usted
10 días para controvertir. ¿Quién es usted? Pues todas las partes interesadas. Entonces van a tener 10 días o el trabajador o el empleador o el fondo de pensiones o la EPS para controvertir. Yo tengo que advertir que son 10 días hábiles. A los 10 días hábiles, el trabajador o la empresa o el fondo o la EPS pueden decir yo no estoy de acuerdo. Cuando cualquiera de esas 4 partes, alguna de esas 4 partes dice que no está de acuerdo, inmediatamente se establece una controversia. ¿Qué es una controversia? Es que hay 2 partes que no llegaron a un acuerdo. Cuando hay una controversia, entonces, ¿qué define la norma? La norma define que tenemos que definir un juez que dirima o defina esa controversia. En este caso, ¿quién es el juez? La Junta Regional de Calificación de Invalidez, ¿no es cierto? Entonces, la Junta es el tercero que va a mediar en una controversia de origen del accidente de trabajo. Cuando nosotros definimos que haya un tercero que nos vaya a definir si esto es un sí o un no, entonces desde el punto de vista norma legal, eso se llama la primera instancia. Ahí necesito que tengan muy claro que nosotros estamos haciendo calificación en primera oportunidad. Calificamos, notificamos y si hay una parte que no está de acuerdo, entonces nosotros lo mandamos a la primera instancia. ¿Cuál es la primera instancia? La Junta Regional de Calificación de Invalidez. Cada departamento de Colombia tiene una junta regional. En Bogotá tenemos la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca. Las juntas regionales se asignan por sitio de ubicación geográfica de vivienda del trabajador. Entonces, si hay una controversia, la mandamos a la Junta Regional. La Junta Regional va a tener más o menos unos 30 días para definir el origen de ese accidente. Definido el origen de ese accidente en la Junta Regional, la Junta Regional nuevamente le notifica a todas las partes interesadas. Recuerden que cuáles son las partes interesadas: trabajador, empleador, EPS, fondo, y en este caso está involucrada en la Junta la ARL. Entonces, la Junta Regional le tiene que notificar a todas estas 5 partes interesadas. Supongamos que la Junta Regional definió que esto sí era un accidente de trabajo y la ARL lo había calificado en primera oportunidad como no. Entonces, en la notificación, la Junta Regional debe decir, se calificó como si accidente de trabajo porque consideramos que sí es un evento agudo y que hay una lesión y fue en horario. Le notifica a las partes interesadas y probablemente la ARL, que fue la entidad que no estuvo de acuerdo o que calificó como no, va a decir yo no estoy de acuerdo. Es el dictamen de la Junta Regional debe decir, si usted no está de acuerdo, tiene 10 días para interponer recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos es el recurso de reposición y el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir recurso de reposición? Eso también creo que lo vieron en legislación. La reposición es la solicitud de revisión que se hace ante la misma entidad, en este caso ante la Junta Regional. Si yo quisiera interponer el recurso de reposición, entonces yo, ¿qué debo decirle a la Junta? Señores Junta, ustedes Junta, háganme el favor y revisen nuevamente el origen del accidente. ¿Sí? Eso reponer. Si la Junta se mantiene en esa calificación, entonces yo digo, entonces interpongo el recurso de apelación. ¿Cuál es el recurso de apelación? Es que esa calificación me la revise la instancia inmediatamente superior. ¿Cuál es la instancia inmediatamente superior? Es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, cuando la Junta Regional, recuerden, me notificó y me notificó contrario a lo que yo había calificado, entonces yo tengo el derecho de interponer el recurso de reposición y de apelación. Lo interpongo inmediatamente frente a la Junta Regional y le digo a la Junta Regional, señores Junta Regional, usted revíseme nuevamente ese recurso, pero si usted definitivamente se mantiene en esa calificación, entonces hágame el favor y me va a mandar ese dictamen a la Junta Nacional.
Entonces, la Junta Regional es la primera instancia, la Junta Nacional es la segunda instancia. Cuando yo interpongo el recurso de reposición, es decir, que me lo revisa la misma instancia, en este caso la Junta Regional, no se pagan honorarios a la Junta. Cuando yo le digo a la Junta Regional, no, si usted se mantiene y me lo manda a la Junta Nacional, el recurso de apelación sí conlleva a pago de honorarios. Acuérdense que el pago de honorarios a una Junta es el valor de un salario mínimo legal vigente. Para este año son como 780,000 pesos, creo yo que está el salario mínimo legal vigente. Entonces, si va a apelación, entonces pago otra vez el salario mínimo legal. No sé si hasta acá vamos QAP. Vamos QAP. Por favor, si van teniendo algunas dudas, es que necesito ir un poquito rápido porque necesito que veamos un caso, que veamos un casito de ejemplo para que ustedes sepan cómo es que se hace este proceso. Entonces, reporte, investigación, calificación. Si se calificó sí, arranca prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales? ¿Dónde están las prestaciones asistenciales? En el artículo 5 del 1295, que ustedes ya lo vieron también en legislación. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? La incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial y la pensión de invalidez, que están definidas en la ley 776 del 2002. Esas son las prestaciones económicas. Entonces, si es un sí, va a prestaciones asistenciales económicas. Si es un no, entonces califico como no, notifico a quién notifico, a las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? La EPS, el fondo, la empresa y el trabajador. En esa notificación, en la carta, debe ir la razón por la cual acepté o negué el evento y que tiene 10 días la persona para controvertir. Si yo soy ARL calificando en primera oportunidad, el trabajador, el fondo, la empresa eh, o, el, o el trabajador me tienen que informar a mí a la ARL a los 10 días hábiles de que se les notificó. En esos 10 días hábiles me tiene que decir, yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Si no se está de acuerdo, aquí les estoy ingresando otros elementos, muchachos. Si no está de acuerdo, entonces yo tengo 5 días para mandarlo a la Junta Regional, que es la primera instancia. Cuando yo lo mando a la Junta Regional, tengo 5 días para mandarlo a la Junta Regional, ¿no es cierto? Y pago honorarios. Entonces, cuando pago los honorarios, la Junta tiene 30 días para definir el origen, en este caso el origen del accidente de trabajo. Una vez pasado, más o menos, en ninguna parte dice que son 30 días, pero digamos que ese es el tiempo que legalmente podría demorarse la Junta, está entre 29 y 30 días. En ese tiempo, la Junta Regional debe sacar una notificación de su decisión. Si decidió que era un CAT y yo lo había calificado como no AT, entonces me notifica ¿a quién? A todas las partes interesadas y dice es un CAT. En esa notificación que debe ir, debe decir se tienen 10 días para interponer recursos. ¿Cuáles son los recursos? El recurso de reposición y el de apelación. Como solamente tengo 10 días, entonces uno le dice interpongo el recurso de reposición y subsidiariamente interpongo el de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Señores, señores Junta Regional, si ustedes se mantienen en su decisión, entonces automáticamente me lo manda a la apelación a la Junta Nacional. Si yo lo mando a Junta Nacional, tengo que pagar nuevamente un salario mínimo legal vigente. Aquí hay otra característica que necesito que ustedes tengan presente y es que quien debe pagar los honorarios es la entidad dependiendo de cómo se definió el origen. Es decir, si en primera oportunidad yo ARL califiqué en primera oportunidad origen común, quien debería pagar los honorarios de aquí hasta que queden firme sería el fondo de pensiones. Pero si quedó calificado en primera oportunidad como laboral, quien paga las prestaciones
y el envío a junta es la ARL hasta que queden firme, ¿sí? Entonces se define, el pago de honorario se define ¿con qué? Con el origen de primera oportunidad. Y acuérdense que primera oportunidad solamente son las tres entidades, EPS, ARL y Fondo de Pensiones. Digamos que hablando así en carta blanca, este sería el proceso de calificación. Entonces aquí, ¿el salario es mensual o diario? No. El salario, lo que se paga es un salario mensual. Es lo que equivale, se pagan 700, creo que está como en 780.000 pesos el salario mensual, entonces uno paga. A la Junta Regional le pagaría un salario mínimo legal vigente, es decir, 780.000. Y en controversia, y si eso se va a apelación, se va a la segunda instancia, entonces pago otra vez un salario mínimo legal vigente. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Ese es el proceso, muchachos, y ese proceso es la suma de muchas normas legales. Las normas legales están en el decreto ley 1295, está en el artículo 142 de la 019, está en la 776, está en el 1352, que está derogado por el 1072, y está en la 1562. Todas esas normas, el 1401 también. Entonces, todas esas normas hay que leerlas para poder entender todo este proceso. Yo aquí se los puse en resumido, pero, esto es la suma de muchas normas. Necesito que tengan muy claro este proceso porque digamos que al final del curso la evaluación va a estar dirigida a un caso donde ustedes van a tener que aplicar este proceso. Entonces, como ustedes ya tienen claro qué es un accidente de trabajo, ¿no es cierto? Definido en el artículo tercero. Y como ustedes ya tienen claro cuál es el proceso de calificación de origen en primera oportunidad, entonces vamos a revisar un casito para tratar de aplicar esta información. Entonces, permítame, yo busco el casito porque aquí el tema técnico me puede estar fallando. Entonces, no sé si están viendo el casito. Ay, Dios santo. Ahora se me perdió el caso, discúlpeme. Aquí está. ¿Ven el caso? Listo. Entonces, muchachos, vamos a leer el caso. Me voy a saltar aquí el nombre del curso, la materia. Digamos que el objetivo del tema es el conocer de forma práctica el proceso de calificación de origen en primera oportunidad. Esto, la estrategia didáctica de la clase, para este caso sería método de casos, y esto es un aprendizaje colaborativo porque vamos entre todos a resolver el caso. Entonces, aquí están las normas legales por las cuales yo estaría definiendo el caso. Y aquí están las preguntas que nosotros debemos contestar. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién debe realizar la investigación del accidente? ¿Cuál norma legal? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para enviar lo solicitado? ¿Quién debe enviar la investigación al ministerio? Entonces, esto ya lo vimos, vamos a revisar ahorita, vamos a revisar el caso y paso siguiente vamos a contestar estas preguntitas. Entonces, voy a leerles aquí el casito yo. Entonces, el jueves 24 de marzo del 2017 la empresa reporta accidente mortal ocurrido el 21 de marzo del 2017 a las 3:30 pm. Se trataba de una trabajadora que se desplazaba en moto por una vía pública y es atropellada por otro vehículo. El 15 de abril del mismo año, es decir, del 2017, la empresa remite el resultado de la investigación detallando lo siguiente.
Esto es lo que dice la investigación. Trabajadora de 30 años, cargo asesora comercial, contrato a término indefinido, salario básico más comisiones. El horario era de 7:30 hasta las 4 p.m. todos los días. ¿Qué funciones tenía? Visitar clientes para venta de productos. ¿Cuál era la característica de su función? El día anterior a la visita, todos los comerciales, este es un caso específico para esta empresa, los comerciales debían dejar la bitácora de visita de clientes, donde se tenía que registrar el horario de visita, los datos de diferentes clientes a visitar. Una vez, entonces, la asesora comercial debía ir y visitarla al cliente, pero esa visita la proyectaba el día anterior, es decir, que le dejaba a la empresa la información de qué clientes iba a visitar. Ella iba y visitaba a los clientes, tomaba el pedido a los clientes, ¿no es cierto? Y a las 4 de la tarde tenía que estar en la empresa llevando los pedidos para que al día siguiente la empresa le despachara los pedidos al cliente. La muerte se produjo de forma instantánea. El informe de medicina legal, acuérdense que ella entonces, el día que le tocaba ir, el 17, perdón, el 24, se presentó el accidente, fue atropellada y en ese accidente la trabajadora falleció. Entonces, ¿cuál era la característica de su labor? Era, se trasladaba en moto de su propiedad. La empresa no pagaba ni rodamiento ni subsidio de transporte. Dentro del proceso de investigación, los clientes informaron que en todo el día no recibieron la visita programada el día anterior por la trabajadora. Solo una empresa, entonces, ¿qué pasó? La trabajadora el día lunes dijo, yo voy a visitar a las 8, voy a visitar a un cliente, a las 9 voy a visitar otro, a las 10 voy a visitar otro, a las 11 voy a visitar otro, ¿no es cierto? Al día siguiente, la trabajadora nunca visitó ningún cliente. ¿Cómo lo supieron? Porque en la investigación la empresa verificó si habían visitado o no. Entonces, la trabajadora, no visitó ningún cliente. Pero una empresa dijo, a mí no me visitó, pero a las 11 de la mañana me llamó y tomó un pedido. La última cita programada por bitácora era a las 3 p.m., pero la señora tampoco la cumplió. Según informó la empresa y la trabajadora, las visitas se tenían que hacer de forma presencial. Los compañeros, en el proceso de investigación, ¿qué pasó? Que los compañeros de la trabajadora manifestaron que el día anterior al accidente, la trabajadora había programado su celebración de cumpleaños, había invitado a todos sus compañeros, en la noche habían ingerido licor, comieron y trasnocharon. Entonces, esta es la investigación, digamos que este es todo el, el contexto del caso. En ese orden de ideas, entonces tenemos que entrar a calificar el origen del evento. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos contestar es, en este caso, ¿quién debe realizar la investigación? Para este caso, ¿quién debería realizar la investigación del accidente de trabajo? Muchachos, regálenme un segundito. No sé Nicolás, quién se anime a contestarme aquí la primera pregunta por el chat. ¿Quién debe realizar la investigación? El comité de administración debe ser completamente integrante. Listo.
No. Quien debe realizar la investigación efectivamente es el comité definido en la empresa. El comité debe estar compuesto por un integrante del COPAS, el jefe inmediato, el profesional con licencia de salud ocupacional. Entonces, ¿quién lo tiene que realizar? La empresa. Siempre la responsabilidad de la investigación es de la empresa. Nos vamos a ir entonces ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué accidentes se deben investigar? ¿Quién se anima? ¿Qué accidentes se deben investigar? Acuérdense del 1401. Absolutamente todos. Muy bien. Todos los accidentes se tienen que investigar. ¿Qué norma regula la investigación? Ya se las dije, pero cuéntenme ahí en el chat qué norma regula la investigación. ¿Cuál es la norma? ¿Quién se anima? Entonces tengo a Adriana, a Claudia, a Laura, a Lisette y a Tatiana. Me han contestado Tatiana, Adriana, 1401. Muy bien. Bueno. ¿Cuánto tiene la empresa para enviar lo solicitado? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para enviar qué es lo solicitado? Todos los soportes para la investigación, para la calificación y todo el tema de investigación. Si vamos a hablar de investigación, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para investigar? Acuérdense que el 1401 dijo 15 días hábiles y la 1072 los puso 15 días calendario. Listo. Con los soportes e información que tienen, ¿cómo califican el origen del accidente? Aquí sí me gustaría que todas se echaran al agua. Solamente tengo mujeres, tengo a Patricia, Adriana, Claudia, Laura, Lisette y Tatiana. No hay ningún hombre en este grupo. Bueno, entonces quisiera que todas me dieran su opinión frente a con esta información que tenemos, una trabajadora, asesora comercial, que tenía que visitar clientes a las 8, a las 9, a las 10, ¿no es cierto? Y que fue atropellada en una de las calles de la ciudad por una tractomula. La tractomula la mata, pero la trabajadora en la investigación resulta que no visitó un cliente, no visitó ningún cliente y solamente hizo un pedido. Entonces, ¿cómo con esa información que tenemos se califica el origen del evento? Entonces ya Adriana me dijo que no es accidente de trabajo. ¿Qué piensan el resto? Lisette dice que no es laboral. ¿Quién más se anima? Lisette, Laura, Claudia, Tatiana, cuénteme. Bueno, ¿qué piensa Claudia, Tatiana? Laboral. Si ese día visitó al menos un cliente. Acuérdate, Tatiana, que no visitó un cliente. Ella no visitó. Ella lo que hizo fue una llamada. Entonces, exacto, solo llamó. Entonces, frente a solo llamó, ¿eso nos cambia el panorama? ¿Qué piensa Claudia? ¿Qué piensa Laura? ¿Cómo podríamos estar definiendo este accidente? Yo aquí les voy a poner, mientras Adriana, Claudia y Laura lo piensan, no, Laura también ya me contestó, quisiera ponerles me voy a salir del caso y les voy a poner este ejemplo. Tatiana me dice que de todas formas estaba trabajando. Claro, estaba en un horario laboral porque estaba supuestamente a las 3 de la tarde, todavía no había terminado su horario laboral. Supongamos cuando una persona está en horario laboral en su trabajo y resulta que sale a hacer una vuelta personal, se va a las 10 de la mañana a hacer una vuelta personal y se va para el banco y el banco en el banco lo atracan y de pura casualidad le pegan un tiro en la pierna al trabajador que se escapó. Está en horario,
eso configuraría como accidente de trabajo, aun cuando esté en horario, pero esté escapado. ¿Qué me dice? Eh, Prima, la realidad no estaba trabajando, Adriana. Tatiana me dijo estaba trabajando. Entonces, a lo que voy yo es que definitivamente no visitó ningún cliente, ¿no es cierto? Pero hizo una llamada, ¿sí? Entonces, entonces ya tenemos unas chicas que son muy valientes y pusieron su opinión frente al origen del accidente. Antes de tomar más decisiones, ¿con qué argumentaríamos el origen del accidente? Las que me dijeron, la mayoría me dijeron que no. ¿Cuál sería el origen? Si estoy calificando como no, las que calificaron no, ¿por qué calificamos como no? Acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer la notificación del accidente de trabajo, tenemos que decir por qué razón lo estamos aceptando o por qué razón lo estamos negando. ¿Sí? Entonces, las que me han contestado aquí, ¿por qué sería un sí accidente de trabajo o por qué sería un no accidente de trabajo? Cuéntenme. Laura dijo que pensaba que no era laboral. ¿Por qué no es laboral, Laura? Laura. Mientras tanto, Tatiana me dice si es un accidente de trabajo. Tatiana, ¿por qué sería un accidente de trabajo? O Adriana, ¿por qué sería un no accidente de trabajo? A ver, ¿quién se anima? Entonces, para mí no es accidente, dado que ese día no se presentó a realizar sus actividades porque no cumplió con las visitas programadas. Muy bien, Laura, muy bien, Lisette. Adriana, ¿qué piensas? Claudia, no visitó a ningún cliente, verificado telefónicamente. Bueno, vamos a ver si sería accidente de trabajo porque estaba dentro del horario laboral y bueno, entraríamos a ver el contrato de trabajo y las condiciones de él. Acuérdate, Tatiana, que volvemos a lo mismo. Configura como accidente de trabajo si estaba en horario y en funciones. Fíjate que aquí estaría en horario, pero estaría en funciones, porque si finalmente no visitó un cliente y está contratada para visitar clientes, estaba en horario, pero no estaba en funciones. Bueno, ya Claudia también se me animó. Muy bien, Claudia, bienvenida. Bueno, ya ahorita seguimos, vamos ahorita a concluir. Vamos con la siguiente pregunta. El hallazgo de alcohol en sangre en la trabajadora accidentada, ¿qué importancia tiene para la definición del origen del caso? ¿Cobra alguna importancia para la empresa? Entonces, acuérdense que cuando falleció, le hicieron prueba de alcoholemia. Entonces, Lisette me dijo y la función como tal era realizar las visitas. Acuérdate, Lisette, que efectivamente ella tenía programadas las visitas, pero no las cumplió. Entonces, en la autopsia sale que la trabajadora tenía niveles altos de alcohol en sangre. ¿Qué importancia tiene que tenga niveles altos de alcohol en sangre? ¿Quién me dice? A ver, es importante. ¿Qué define la norma? ¿Cuál, es cuál sería la importancia, Adriana y Lisette? ¿Por qué es importante para la empresa? ¿Sí? Ya nos dijeron, tiene altos niveles de alcohol en sangre porque ella hizo una actividad celebrando su cumpleaños. Entonces, ¿por qué es importante? Adriana y Lisette que se lanzaron al agua. ¿Qué piensan? Cuéntenme a ver. Claro, pero acuérdense que ella no se presentó a laborar porque finalmente ella llegaba a ir a la empresa, llegaba a ir a los clientes, perdón. Entonces,
Acuérdense que efectivamente por norma legal, exacto, porque ellos pueden justificar que ese fue uno de los motivos del no cumplimiento de las visitas. Sí, digamos que eso, por eso también es importante, pero acuérdense que por norma legal, todas las empresas tienen que tener implementados el programa de alcohol y drogas y sustancias psicoactivas. Cuando entonces Laura que me dice, yo pienso que sí tiene importancia, dado que estos niveles de alcohol nos dan a entender que muy seguramente no se encontraba con todas sus capacidades presentando sus labores. Sí, efectivamente, pues si tiene niveles de alcohol en sangre, pues no hubiera podido trabajar. Pero como estos son comerciales que a veces esta fuerza comercial es tan difícil controlarla, entonces, digamos que ¿por qué le cobra importancia a la empresa? Lo primero que pasa con un accidente mortal, entre otras muchas cosas que les piden es, oiga, muéstrame todos sus programas que debería usted tener, empresa. Entonces, a la empresa seguramente, como tenía alcohol en sangre esta trabajadora fallecida, le van a decir a la empresa, mándeme el programa de alcohol, el programa que usted tenía de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas. Si la empresa no los tuviese, porque debe tenerlo, pero además debe tenerlo socializado y debe demostrar que lo socializó y que todo el mundo lo conoce y lo leyó. Entonces, si la empresa logra demostrar que tenía el programa y que fuera de eso estaba socializado, entonces el riesgo de la demanda por responsabilidad civil se le va a bajar. Entonces sería un riesgo menos. Acuérdense que cuando hay un accidente de trabajo, entre más grave sea, entre más severo sea y más si es un mortal, inmediatamente arrancan los procesos de demanda por responsabilidad civil y probablemente penal. Entonces, en este caso, ¿qué pudo haber pasado? Que esté el abogado ahí esperando para interponer la demanda por responsabilidad civil. Entonces, si la empresa no demuestra que tenía ese programa instaurado y lo tenía socializado, ¿qué le va a pasar a la empresa? Alto riesgo de perder una demanda. Pero además de perder una demanda por responsabilidad civil, que acuerden que estas demandas están por el orden de 300, 400, 500, 1.000 millones de pesos. Además viene la sanción del ministerio. Pero adicionalmente, esta es otra prueba que probablemente no va a definir el origen del accidente como tal, pero que sí va a aportar en la capacidad cognoscitiva y de reacción que tuviese esta trabajadora al momento de definir el origen. No define el origen como tal, pero sí cobra relevancia cuando la empresa es solicitada ante el ministerio. Entonces, el traslado en moto de su propiedad incide en la definición del origen. Acuérdense que nosotros que dijimos que esta era una trabajadora que se trasladaba en su moto. Esa moto no estaba cubierta por tema de ni rodamiento, ni tenía ningún subsidio. Entonces, si ella se accidentó en su moto, ¿qué relevancia tiene esto para la definición del origen? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicas? Todavía veo que no se ha conectado ningún hombre. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a decirme qué importancia tiene para la definición del origen el hecho de que la trabajadora fuera en una moto que era de su propiedad y que no tenía ni cobertura de rodamiento ni cobertura de la empresa cubre como laboral? No, es que acuérdense que yo en el ejercicio les dije, la moto era propiedad de la trabajadora, no tenía ni rodamiento ni subsidio. Es decir, que en ese orden de ideas, pues la empresa nunca le puso la moto como parte de su trabajo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El medio de transporte no se lo dio a la empresa tampoco le pagaba el rodamiento. Así es, ni se lo pagaba ni le daba. Pero entonces uno qué debería preguntarle a la empresa. Uno dice, venga, empresa, usted sabía, lo primero que uno debe preguntarle, usted sabía que esa trabajadora se trasladaba en moto para ir a visitar a sus clientes. Y adivinen qué contestó la empresa. La empresa dijo, sí, yo sí sabía que la mayoría de los asesores comerciales se transportan en moto y esa moto la utilizan para visitar más rápidamente a los clientes. Es decir,
que la empresa estaba cometiendo una grave violación a la norma. ¿Por qué razón? Porque la empresa sabía que los trabajadores estaban utilizando la moto para su labor, pero aún así sabiendo, ni siquiera había identificado que tenía un riesgo, y si no tenía identificado el riesgo, pues menos lo iba a controlar. Entonces, ¿ahí qué le pasa a la empresa? Que la empresa va a ser sancionada por el ministerio porque teniendo un riesgo, ni siquiera lo tenía identificado. Entonces, en este caso a la empresa se le sancionó precisamente por esto, porque tenía el riesgo, pero no lo tenía ni identificado ni menos controlado. ¿Por qué nosotros deberíamos definir el origen del accidente? En este caso, ¿quién me dice? ¿Por qué debemos definir el origen del accidente? A ver, chicas, todas están muy juiciosas y muy activas. ¿Por qué debemos definir el origen del accidente? O sea, definimos, ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? ¿Por qué es importante definir el origen del accidente? Entonces, específicamente, claro, Adriana, en este caso, como hay un mortal, ¿no es cierto? Digamos que ya aquí no va a haber el cubrimiento de la prestación asistencial. Aquí, ¿qué es lo que va a haber? La pensión de sobrevivientes. Recuerden que normalmente el trabajador puede tener un hijo, el esposo, su papá, alguien que esté esperando la prestación económica. En este caso, la prestación económica va a ser la pensión de sobrevivientes. Pero efectivamente, si hubiera sido un accidente donde hubiera vivido la persona accidentada, pues debemos definir el origen del accidente para la cobertura de la prestación asistencial y de las económicas, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta sería, por ser un SOAT, ¿quién debe cubrir las prestaciones? ¿Hasta qué monto cubre el SOAT? ¿Quién debería continuar con la cobertura de las prestaciones? Porque acuérdense que esto es un SOAT. ¿Qué pasa cuando es un SOAT? ¿Quién arranca con las prestaciones con un SOAT? ¿Quién me dice? ¿Quién arranca con las prestaciones cuando es un accidente? Ojo porque nosotros, Adriana, si nosotros estamos calificando el accidente, o sea, acuérdense que primero, cuando hay un accidente, independientemente que sea de origen común o que sea laboral, el que arranca con la cobertura de la prestación, sobre todo asistencial, sería el SOAT. Acuérdense que el SOAT tiene un tope, ¿no es cierto? Cubierto o agotado este tope, entonces, ¿quién continúa con la prestación? Depende cómo quedó calificado en primera oportunidad. Si quedó calificado, si yo lo estoy calificando como laboral, pues entonces si es laboral, seguiría la RL. Pero si yo lo estoy calificando común, seguiría ¿quién? La EPS con la prestación hasta que quede en firme. ¿Y cuándo queda en firme? El origen, ¿quién me dice? ¿Cuándo quedaría en firme el origen? Ahorita, por ejemplo, nosotros lo estamos, unos me dicen que no, otros que me dicen que sí. Si yo lo califico como no, si yo lo califico como no, ¿qué proceso seguiría? ¿Quién me dice? Acuérdense del proceso que acabamos de ver. Yo estoy diciendo que este es un accidente, no es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces estoy diciendo, ¿por qué no es un accidente de trabajo? Porque la señora no estaba en funciones, estaba en horario, pero no estaba en funciones. Del proceso que acabamos de ver, ¿qué seguiría? ¿Quién me escribe? ¿Quién me dice? Si yo lo estoy calificando como no, entonces en la carta, ¿qué va a decir? Es un no accidente de trabajo, ¿por qué? Porque no está en funciones, ¿no es cierto? ¿Qué proceso sigue ahí? De acuerdo a nuestro proceso que acabamos de ver, proceso de calificación de origen primera oportunidad. ¿Quién me cuenta para este caso? Digamos que el SOAT sí cubre, en este caso, el SOAT, en este caso particular, el SOAT no me va a cubrir porque no hay prestación asistencial, solamente la económica. Pero entonces la pregunta ahorita es, ¿yo lo estoy calificando? Esa no es la definitiva, ¿no? Se hace cargo a fondo de pensiones. Pues lo que pasa es que cuando debería cubrirle la pensión de sobreviviente de fondo de pensiones, cuando quede calificado como común en firme. ¿Cuándo queda común en firme? O cuando una calificación queda común de acuerdo a nuestro proceso que acabamos de ver.
¿Cuándo queda en firme? ¿Con cuál? ¿Cuál junta, Adriana? ¿Con cuál junta quedaría en firme? ¿Hasta qué junta yo debo agotar? Acuérdense que la junta regional es la primera instancia y solamente queda en firme en segunda instancia. ¿Cuándo quedaría en firme en junta regional, que es primera instancia? Si nadie más interpone recursos. Aquí, ¿qué pasaría? Si yo estoy calificando como no accidente laboral esto porque está por fuera de funciones, ¿qué paso seguiría? Tengo que notificar a las partes interesadas. Si hay alguna parte interesada que me dice que no está de acuerdo, yo qué tengo que hacerlo, mandarlo a la Junta Regional. Pero si la Junta Regional me dice que sí y yo apelo, se va a Junta Nacional. Entonces, ¿cuándo queda en firme? En firme. Queda en firme con la Junta Nacional, que es la última instancia. Acuerden que la Junta Nacional es es la última instancia de la Junta Nacional. Entonces, en este caso, si yo notifico, hay una controversia, la controversia se va a la Junta Regional, la Junta Regional me notifica y yo no estoy de acuerdo, se va a la Junta Nacional. Y solamente hasta que me llegue dictamen de Junta Nacional quedaría en firme esta calificación. Pero todavía no hemos calificado. Entonces, entonces, por ser un SOAT, ¿quién debe cubrir las prestaciones? Efectivamente, el SOAT. ¿Hasta qué monto cubre? Hasta un monto, hoy está como en 11 millones. ¿Quién debe continuar con la cobertura? Pues depende. Si yo lo califico en primera oportunidad como laboral, debería continuar la ERL, pero si yo lo califico como común, debería continuar las prestaciones, la EPS. Acuérdense que el fondo de pensiones solamente va a cubrir prestación económica. Entonces, ¿cómo vamos a definir este caso? ¿Cómo quedó definido este caso? Este caso quedó definido de origen laboral. ¿Por qué quedó calificado de origen laboral? Por la siguiente razón, muchachas. Porque cuando a la trabajadora se le dijo, mire, usted tiene que visitar estos clientes, pero usted no los visitó. Pero a ella, si ustedes van a ver aquí, me voy a devolver al caso, ustedes siempre tienen que ir sin a mirar a las características del contrato. Entonces, en las características del contrato decía que una vez tomado el pedido a los clientes, la trabajadora debe llevarlo antes de las 4 de la tarde a la empresa para que el pedido sea despachado al día siguiente. Entonces, como en este contrato quedó supeditado a que si hay un pedido, tiene que ir a la empresa, y como efectivamente hubo un pedido, claro, no, el pedido no fue de forma presencial, el pedido no fue de forma presencial, pero fue telefónica. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos al contrato, verificamos en el contrato, verificamos si en alguna parte del contrato estaba escrito que los comerciales no podían hacer pedidos telefónicos, en ninguna parte estaba. Acuérdense que en este caso lo que no está prohibido está permitido. Como no está prohibido que pueda pedir un, un pedido telefónico, entonces quiere decir que le estaba permitido a esa comercial hacer un pedido telefónico. Pero adicionalmente en el contrato sí estaba obligatoriamente que tenía que estar antes de las 4 en la empresa llevando el pedido y el accidente fue a las 3 de la tarde. Entonces podemos asumir que la trabajadora iba a las 3 de la tarde hacia la empresa a llevar el pedido que había tomado. ¿Para qué? Para que la, para que la empresa lo despachara, y en ese orden de ideas, ahí se activó la parte que estaba en horario y estaba en funciones. ¿Sí? Por esa razón, ese accidente se convirtió en laboral. Si, por ejemplo, ese accidente hubiera ocurrido a las 10 de la mañana, es decir, que a las 10 de la mañana no había hecho el pedido, quiere decir que si no había hecho el pedido, no estaba obligada a llevarla porque la obligación era que tenía que estar a las 4. ¿Qué configuró esto como accidente laboral? El hecho que había hecho un pedido a las 11 de la mañana y que el contrato la obligaba que siempre que hubiera un pedido de por medio, a las 4 de la tarde tenía que llevar el, el pedido para que fuera despachado. Y el accidente mortal ocurrió a las 3 de la tarde. No sé si les quedó claro por qué se definió el origen o si tienen alguna duda específicamente del caso.
Díganme a ver si les quedó claro o si tienen alguna duda de este caso particular. Porque acuérdense que nosotros para la calificación en primera oportunidad lo que vamos a ver es casos. La evaluación de este parte del módulo. El módulo es calificación de origen en primera oportunidad de accidente y el lunes vamos a ver el proceso de calificación de origen de primera oportunidad de una enfermedad. Para accidente y para enfermedad vamos a ver casos y las evaluaciones van a ser casos más o menos con esta metodología. Por eso necesito saber si les quedó claro cómo es que estamos definiendo y cuál es el análisis que tenemos que hacer frente al origen de un accidente. Si me pueden contar si les quedó claro. Si le quedó claro a Patricia, a Adriana, a Claudia, Marcela, Claudia Milena, a Laura Jimena, a Lisette. Si les queda claro por qué se definió como de origen laboral este accidente de trabajo. ¿Quién se anima? O asumimos que a todos les quedó claro. O alguien tiene alguna duda. Listo. A Tatiana le quedó claro. ¿Alguien me puede decir si tiene alguna duda frente a lo que es? Lo primero, si les quedó, si tienen alguna duda frente al proceso de calificación como tal del ejercicio y si les quedó claro, eh, si les quedó claro el proceso de calificación en primera oportunidad. Creo que es importante que en los casos que se presenten como las actividades del contrato, pues es muy importante para determinar. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros en la calificación del origen en primera oportunidad, el origen, el origen se define de acuerdo a la característica del contrato, a las condiciones. Entonces, por acá, ¿qué otras preguntas hay? ¿Qué otras preguntas hay? O sea que al no estipular bien el contrato como el caso de... Exactamente. Mira, Laura Jimena. Una de las cosas que son importantes, una vez dice la, el origen de un accidente lo, lo define en muchas circunstancias el contrato. Entonces uno siempre tiene que ir, porque acuérdense que todo lo que queda escrito es lo que tiene validez desde el punto de vista legal. Si no se estipula bien en el contrato cuáles son las condiciones del contrato, hasta dónde llegan los horarios, las funciones, las características de la labor, si pueden o no pueden hacer, un error de esos puede llevar a que el origen se defina como laboral solamente por un error administrativo. Entonces, en los accidentes de trabajo a veces uno piensa que no configura como accidente de trabajo, pero solamente por un error administrativo, solamente por un error administrativo, se puede convertir en un accidente de trabajo. Entonces es muy importante, por ejemplo, los contratos, la revisión de los contratos, que quede absolutamente. Todo lo que se haga, todas las indicaciones que se les den, todas las órdenes que se les den a un trabajador, deben quedar por escrito. Porque lo escrito es lo único que tiene validez en la parte, desde el punto de vista legal. Si ustedes van frente a un tema legal a un juez, el juez les va a decir la carga de la prueba. La carga de la prueba siempre va a estar en la parte más fuerte del proceso. En este caso, si tenemos que que hay dos partes, una parte del trabajador y la otra parte es la empresa, la parte fuerte del proceso, que es la que conoce la norma, que es la que tiene que estar haciendo y deshaciendo, es la empresa. La parte débil es el trabajador. Entonces, si la empresa no presenta la carga de la prueba, esto se va a convertir en laboral. Laura Jimena, o sea que van a estipular bien, no, es lo mismo. No sé qué otra, no sé qué otra pregunta, ya no sé, Patricia, si tengas alguna preguntita, porque aquí ya me voy perdiendo, hay tanta participación que además, de verdad que gracias y felicitaciones por toda la participación, ha estado como muy chévere. Patricia, ¿tienes alguna pregunta? Que por aquí vi que tenías alguna pregunta, pero la perdí. ¿Qué pregunta es la que tienes para
para, para este caso. Entonces, muchachas, necesito que quede el proceso totalmente claro, porque fíjense que el proceso, más allá de aprendérselo de memoria, es que al momento que ustedes tengan un caso, eh, al momento que ustedes tengan un caso, eh, en la vida real, pues ustedes deben tener toda la claridad. Y el proceso, acuérdense que arranca con el reporte. Entonces aquí hubo el reporte, viene la investigación, todo el aporte de pruebas. Normalmente a veces las empresas se abstienen de reportar los eventos. Cuando una empresa se abstiene y llega el reporte telefónico o por carta por parte del trabajador, donde el trabajador dice, es que yo me accidenté el 28 de febrero y resulta que el 28 de febrero era un domingo y la empresa no lo reportó, la empresa lo tiene que reportar. Acuerden que el reporte es un presunto accidente de trabajo. Es un presunto accidente de trabajo. Entonces, cuando la empresa considera que eso no es un accidente de trabajo, la empresa no es quien califica. Acuerden que los únicos que pueden calificar en primera oportunidad es la EPS, la RL o el fondo. La empresa que da aporta las pruebas. Entonces, si la empresa considera que no es un accidente de trabajo, debe diligenciar de todas formas el reporte del presunto accidente de trabajo y en el reporte tiene que decir, no estoy de acuerdo que eso sea un accidente de trabajo porque el 28 de febrero era un domingo y el día domingo el trabajador no tenía que ir a la empresa. Es decir, aporto mi prueba que el trabajador no asistió y con eso, ¿quién debe calificar? La RL, la EPS o el fondo. Pero siempre les sugiero que las empresas aún no estén de acuerdo, lo que tienen que hacer es reportar el presunto accidente y dar y aportar las pruebas para que quien esté calificando, entonces, entonces defina con lo que está haciendo, con lo que le aportó la empresa. Entonces, muchachos, por eso es importante que les quede absolutamente claro el proceso y los casos prácticos, porque vuelvo y les digo, el caso práctico en la evaluación de este tema es un caso práctico y me lo tienen que presentar más o menos así. Es, venga, es un sí accidente, es un no, porque ¿cuál sería la causa? Es porque no es una lesión aguda, es porque no estaban horarios, porque no estaban funciones, es porque el transporte no lo ocurrió el empleador, es porque estaba de vacaciones. ¿Cuál fue la causa por la cual se está negando o se está aceptando el accidente? ¿Sí? Y una vez ustedes acepten el accidente, que arrancan las prestaciones, si lo niegan, entonces tiene que ir todo el proceso de notificación y lo que vimos en el proceso de calificación de origen en primera oportunidad. Entonces, muchachos, si ya no hay más preguntas y ya llevamos más de una horita, qué pena que la demora estuvo un poquito de mi parte por el tema técnico. Creo que podríamos entonces dejarlos acá. Tengo 48 horas para reportar al cliente y se acaban los reportes de 48 horas. ¿Qué pasaría? Los reportes de todas formas. Sí, señora. Digamos que la norma legal es que vuelve obligante al reporte es a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es la dueña del riesgo y es quien coloca el riesgo. Entonces, la empresa dentro de sus procesos, dentro del sistema de gestión, tiene que dejar claro cuál es el proceso de calificación de su empresa, de calificación y notificación de los accidentes de trabajo. Si le ocurrió un accidente a la empresa dentro de sus instalaciones, tiene que hacer el proceso de reporte dentro de sus 48 horas hábiles. Pero eso es para la empresa. Si la empresa no lo reportó y el trabajador considera que eso es un evento de origen laboral, lo puede reportar directamente a la ARL o al fondo o a la EPS. Acuérdense que la mayoría de veces los trabajadores le están reportando a la EPS. La EPS, ¿qué hace? Hace la calificación en primera oportunidad y dice si es un accidente de trabajo. ¿A quién tiene que notificar? A la empresa. Y la empresa tiene el derecho de controvertir o aceptar el evento si se lo reportaron. Pero el trabajador puede en cualquier momento, acuérdense que le puede reportar a las 48, a las 72, al mes, a los 2 meses, al año puede estar reportando un accidente. Es un accidente extemporáneo. Entonces, si el trabajador lo reporta de forma extemporánea o inclusive la empresa, es extemporáneo. Es sancionada la empresa, es sancionada la empresa por extemporáneo, pero igualmente si cumple criterios de accidente, así sea un año después, se acepta como accidente. O sea, para el trabajador no hay tiempo de reporte, porque quien lo tiene que reportar es la empresa. Por eso siempre es mejor reportar.
Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, entonces damos por terminado eh, nuestro, nuestro, nuestra clase de hoy y entonces los invitaría para el día lunes para revisar el proceso de calificación de origen en primera oportunidad de la enfermedad. Les pido el favor entonces que se lean el proceso. Ahí hay unos casitos ejemplo que les puse para que nos pueda rendir un poquitico más y uno de esos casitos entonces lo revisamos en la videoclase. Les agradezco muchísimo su atención y la paciencia. Espero que hayan tenido cosas mucho más claras el día de hoy. Entonces, que pasen muy buena noche, apreciados estudiosos. Chao. ¿Escribo stop? ¿Stop?